al Señor. Y queridos hermanos, vamos con la epístola de Hebreos, hoy en el capítulo 8. Y la verdad, hermanos, que esta epístola, si me está ayudando en algo, es a descubrir las muchas cosas que Jesús ha hecho por mí y por cada uno de nosotros, ¿verdad? Como sumo sacerdote, como salvador de cada una de nuestras vidas. Y en esta mañana voy a tratar de expresar algunos de esos hechos, ¿verdad?, en medio de la disertación que quiero dar con ustedes. Vamos a leer primeramente, hermanos, la Escritura. Vamos a leer del versículo 1 al 5, después seguiremos adelante, pero vamos a leer en Hechos 8, versículos del 1 al 5, dice así: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. De momento paramos ahí. Oramos. Señor, muchas gracias por tu bendición en esta mañana, por ensanchar nuestro corazón, Señor Jesús. Aleluya, moviéndonos a la alabanza y a la adoración. Aleluya, mediante tu Espíritu Santo, Señor, dándote la gloria y la honra a ti únicamente, Jesús. Aleluya, sigue bendiciéndonos, Señor, con tu palabra y que tu nombre pueda ser puesto en alto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues seguimos con la epístola de los Hebreos. Tal vez hacer un resumen un poco de lo anterior. Viendo, verdad, que el cristianismo, las personas que se convertían en la época de Jesús y después de Jesús de ascender a los cielos, pues tenía una abierta persecución de parte del judaísmo, ¿verdad? Cuando los creyentes reconocían a Jesús como Rey, reconocían a Jesús como su Dios, pues empezaban los problemas y empezaban las dificultades. La persecución, que la podemos leer allí en Hechos, que llega tal vez a su máximo punto, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo empieza a encerrar gentes allá por causa de confesar el nombre del Señor Jesucristo. Y hace otras cosas más, ¿verdad?, que, bueno, no vamos a recordar aquí en esta tarde, en esta mañana, porque no es de edificación. Pero sí cabe recordar, ¿verdad?, que era increíble que sufriesen persecución, y esto a pesar de todo lo que estaban viviendo alrededor la gente, ¿verdad?, conversión de 3.000 personas, conversión de 5.000 personas, ¿verdad?, a pesar de las maravillas hechas por los apóstoles. Dice que de la mano de los apóstoles eran hechos grandes maravillas, a pesar del gran poder que se manifestaba. Hechos 4:33 dice que los apóstoles con gran poder y autoridad daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, a pesar de las muchas señales y prodigios que eran hechos en beneficio del pueblo, ¿verdad? Dice que por mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios, y a pesar de la sabiduría y el poder que se demostraba. Recuerden a Esteban, ¿verdad? Dice que Esteban era alguien que le vieron lleno de gracia y lleno de poder. Pero parece que nada frenaba a estas personas y se empeñaban a todas costas, ¿verdad?, en perseguir a los que confesaban el nombre del Señor Jesucristo, reconociéndole como Dios y como Señor. Hechos también, capítulo 6, versículo 7, nos dice que incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y no cabe duda, ¿verdad?, que el autor de Hebreos sale para defender a todas estas personas, sale para advertirles, para enseñarles, veía yo, ¿verdad?, que no se dejen volver atrás en la fe que han creído. Porque de alguna forma, queridos hermanos, una cosa es volver atrás y otra cosa es, a lo mejor a veces, tener un desmayo en nuestra fe. A veces en nuestras vidas hemos experimentado algún bajón, ¿verdad?, algún desmayo en nuestra fe por determinadas circunstancias. Unas porque tal vez no trabajamos bien, ¿verdad? Me refiero a la vida espiritual de cada una de nuestras vidas,
dejamos la oración, dejamos la lectura de la palabra de Dios, dejamos de buscar al Señor Jesucristo con ese ahínco, con esa fuerza que Él se merece, ¿verdad? Y lo cierto también es porque muchas veces el enemigo de nuestras almas está alrededor buscando, ¿verdad?, el punto débil, el punto flaco, el momento para que recaigamos. Es por eso, queridos hermanos, que Judas en el versículo 3 nos dice, nos anima a que luchemos ardientemente, no de cualquier forma, sino ardientemente, luchemos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así recordaba yo, hermanos, las palabras del Señor Jesús cuando en Apocalipsis, cuando dice que no quiere tibios, que quiere ardientes o fríos, pero no tibios. Y de alguna forma, hermanos, debemos de luchar. Y creo que el autor de Hebreos está frente a esta persecución física que tenían los discípulos, está intentando animarles, está intentando ayudarles para que verdaderamente no retrocedan allá en su fe, no pierdan su fe. Y no cabe duda que después junto a veces o al lado de la persecución física, muchas veces viene también la presión social, muchas veces viene también la superstición, la duda. ¿Y qué ocurre? Yo lo miraba en algunas cosas. ¿Cuántas veces me imagino que a mí me pasaba cuando era pastor y gente nueva se convertía? Al poco tiempo me decían, me he encontrado con determinadas personas, TJs, lo pueden adivinar, y me dicen que Jesús no es Dios. Y bueno, hay que enseñar, hay que demostrar. Recordaba, hace poco hemos leído en la lectura bíblica que estamos teniendo todos los días, recordaba el pasaje del ciego de nacimiento, Juan 9. ¿Recuerdan? Me maravilla ese hombre. Bueno, creo que es un hombre que sabía expresarse y sabía poner los pelos de punta allá a los sacerdotes, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque después de que él habla con los sacerdotes y le dice, ¿es qué queréis hacer vosotros como discípulos de Jesús? Y dice, nosotros somos discípulos de Moisés, pero tú has nacido del todo en pecado, y le echan. Pero después dice que Jesús le encuentra a Jesús, y le pregunta a Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y dice, pues le has visto, y el que está contigo Él es. Son palabras que encierran un significado muy profundo. Ciego, le has visto, es lo primero que has visto en tu vida, y el que está hablando contigo es. Y dice, creo, Señor, y le adoró. Jesús no hubiese permitido, si Él no fuese Dios, no hubiese permitido que le diesen adoración, porque al mismo diablo le dijo, ¿verdad?, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego Jesús es Dios. Era uno de los versículos que yo enseñaba a las personas que tenían este. Pero muchas veces, queridos hermanos, somos atacados socialmente, ¿verdad?, por la superstición. A veces cuando, puede que ya no ocurra tanto, pero muchas veces dice, cuando llega el momento de la boda, ¿y te vas a casar por la iglesia evangélica? ¿Por la iglesia evangélica? ¿Y qué va a pasar si no te casas por la iglesia oficial? ¿No va a ser reconocido tu matrimonio? Esto era una de las cosas que tenía temor mi padre, ¿verdad? Mis padres, cuando yo dije que me iba a casar en la iglesia evangélica. Y hoy en día, ¿verdad?, asaltan esta superstición. ¿Y qué va a pasar con tus hijos si no los bautizas? Van a ir al limbo. Menos mal que el limbo ya lo han quitado el Vaticano de sus libros, menos mal. Han reconocido un gran error. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Y todo eso, hermanos, nos toca, ¿verdad? Nos toca. Y muchos, yo sé que muchos, no de ustedes, pero muchos otros han decidido dar pasos atrás, han decidido dejar la fe en el Señor Jesucristo. Frente a todo esto, la presión, la superstición, la duda. Y de alguna forma, queridos hermanos, yo veía que el autor de Hebreos está intentando ayudar a estos creyentes, enseñándoles, ¿verdad?, para que sepan dar una respuesta de la fe que hay en ellos. Porque, claro, los que estaban en contra, los que iban en la persecución de los cristianos, les podía decir, bueno, si en vuestra religión no tenéis sumo sacerdote, ¿quién va a interceder por vosotros, por vuestros pecados?
¿quién va a interceder? Recuerden que el sumo sacerdote era el que ofrecía primero expiación por sus propios pecados y después por los del pueblo. Claro, cuando los cristianos decían, nosotros no tenemos esa figura, ¿y quién va a interceder por vuestros pecados delante de Dios? Otra pregunta es, ¿y con qué os va a reconciliar con Dios si no hay una sangre de un animal que es presentada ya en el lugar santísimo? Segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿y quién os va a dar la bendición? Porque normalmente el sumo sacerdote lo que hacía, cuando terminaba su labor allá en el lugar santísimo, lo que hacía era bendecir al pueblo. Ahora veremos la bendición del Antiguo Testamento, más adelante, ahora lo veremos, ¿verdad? Y de alguna forma, queridos hermanos, el autor de Hebreos va a dar respuesta a estos puntos. Nos viene dando respuesta ya anteriormente a estos puntos, ¿verdad? Y les va a enseñar, les habla para que se tranquilicen, para que no den pasos atrás, para que se afirmen y para que sepan dar razón de su fe. Hermanos, esto es muy importante, que sepamos dar razón de la fe que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Se cuenta una anécdota, ¿verdad?, que a alguien le preguntaron, ¿y tú qué crees? Pues yo lo que la Iglesia evangélica. ¿Y qué cree la Iglesia evangélica? Dice, pues lo mismo que yo. Pero no decía qué es lo que creía. Y es bueno que sepamos dar razón de nuestra fe. ¿En quién creemos? ¿Por qué creemos? La fe que nos ha sido dada dentro de cada uno de nosotros, que sepamos dar razón de esa fe. Y por eso el autor de Hebreos, yo para mí que todos estos escritos lo que está haciendo es darles una enseñanza, ¿verdad?, de quién es verdaderamente. La respuesta a la primera pregunta es, no tenéis sumo sacerdote, y los cristianos decían sí, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Es cierto que no es de la descendencia de Leví, como hemos visto, más bien es de la descendencia no es de la descendencia de Leví, he dicho eso, ¿no? ¿Sí? Era de la descendencia de David, de la tribu de Judá, que era de la tribu de Judá. Pero, queridos hermanos, vemos que él es comparado, habíamos visto el último domingo, ¿verdad?, que era un tipo del sumo sacerdocio de Melquisedec, es decir, alguien que no tenía un origen ni que tenía un fin, ¿verdad?, no se lo dice. Y Jesús es precisamente ese sumo sacerdote. ¿Y a qué recurre el autor de Hebreos? Pues recurre al Salmo 110. Salmo 110 me encanta porque fue el versículo 1, lo utilizó el Señor Jesucristo, cuando hablaba con estos, entre comillas, listos, ¿verdad? Y Jesús, él sí que era sabio, no era listo, era sabio. Y frente a este versículo 1, cuando el versículo 1 del Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos delante de tus pies. Y Jesús utiliza esto y les pregunta, dice, ¿de quién es hijo David? ¿De quién viene el Mesías? Dice, de David. Dice, ¿de David? Dice, ¿y cómo David, en este salmo, dice, le llama Señor y dice que todo va a ser puesto, y dice que se callaron, ¿verdad? Pero lo interesante, el Salmo 110 sigue hablando, y en el verso 4, es donde justifica y donde demuestra que el Mesías, el Cristo, iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Y qué bueno es poder demostrar con las Escrituras, queridos hermanos, como está haciendo aquí el autor de Hebreos, demostrar a las personas quién es Jesús, lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Así pues, queridos hermanos, Jesús es, podían decir los cristianos, es nuestro sumo sacerdote. Es Jesús quien ha pagado el precio de redención de nuestros pecados. Es nuestro sumo sacerdote y ahora Jesús está vivo, Jesús ha resucitado y es el que día a día, hora a hora, minuto a minuto, está intercediendo por nosotros delante del Padre. Esa es la respuesta que podían dar verdaderamente los cristianos. Y a la segunda pregunta, ¿verdad?, de si no lleva sangre de un animal sacrificado, ¿cómo va a ser perdonado tus pecados? La respuesta es que la reconciliación se efectúa por medio del sacrificio de Cristo.
cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y este sacrificio, queridos hermanos, satisface la justicia de Dios, ya que Jesús es el sacrificio limpio y agradable al Padre Celestial. Recuerden las palabras que el Padre dijo cuando el bautismo de Jesús, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo complacencia. Después vuelve a repetir estas palabras añadiendo: a él oíd, cuando en la transfiguración del monte, ¿recuerdan? Y lo interesante de la transfiguración del monte es que Moisés y Elías, que son los que aparecen con él, estaban hablando de su partida, de la muerte que iba a tener que experimentar Jesús allá en la ciudad de Jerusalén. Y, queridos hermanos, frente a ese acontecimiento de su muerte, de su sacrificio, el Padre sigue diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recordemos que Juan el Bautista, cuando está acabando su ministerio y empezando el ministerio de Jesús, al ver a Jesús, ¿qué dijo? Dijo: este es el Cordero de Dios. Y es interesante, a mí esto me hizo pensar, queridos hermanos, recordando este versículo, me hizo pensar en Isaac. ¿Recuerdan el sacrificio que tenía, que Dios le había pedido a Abraham? Sacrifícame a tu hijo Isaac. Y de repente, cuando ya iba a bajar el cuchillo, un ángel le detiene la mano y dice: basta, ya sé de lo que eres capaz, Abraham, por fe en mí. Y de repente encuentran que un carnero enzarzado, enganchado entre la zarza, y ese es el que ofrece en sacrificio. Y queridos hermanos, yo comparaba lo que está diciendo aquí Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios, este es el que está preparado para el sacrificio, este es el que ha de morir, ¿verdad?, por toda la humanidad, para rescatar a toda la humanidad de nuestra situación allá del pecado, ¿verdad? Y el sacrificio de Jesús, Pedro nos dice en 1 de Pedro 1, versículo 9, dice que es un cordero sin mancha y sin contaminación. Y queridos hermanos, el sacrificio de Jesús, y es algo que tenían que entender los hebreos de aquel entonces, y es algo que tenemos que entender nosotros hoy en día, cambió ese sacrificio de Jesús, cambió la relación que Dios tenía con los hombres. Antes del sacrificio, porque Dios era justo, porque Dios era 3 veces santo, la relación que tenía con el hombre, ¿cuál era? Era una relación hostil. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Pero después del sacrificio del Señor Jesucristo, cambia la actitud, vamos a decir así, del Padre, ¿verdad?, a una relación de amistad y comunión con todo aquel que tiene la fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y esto es algo maravilloso, hermanos, saber que hoy en día Dios me ama. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos cada uno de nosotros? Pero así es, Dios es amor, y de tal manera nos ha amado que entregó a Jesús por cada uno de nosotros. Y eso ha cambiado la relación de Dios con cada uno de nosotros. Ahora tenemos una relación de comunión, gracias a Jesús. Ahora tenemos una relación de amor, mientras que adoramos al Señor Jesús, mientras caminamos con Jesús, mientras que obedecemos a Jesús. Es una relación de amor la que nace dentro de nuestros corazones. ¿Has sentido alguna vez vibrar tu corazón de amor por Jesús, por su sacrificio? ¿Sí? Es una gran realidad, queridos hermanos. Y la respuesta a la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Quién nos va a dar la bendición? ¿Quién nos va a dar la bendición? Hay un cuadro, Raquel, no sé si se ve mucho la letra, ahí, perdonen, pero lo he hecho un poco regular, ¿sí? He hecho un copia y pega, pero no ha salido muy bien. Bueno, he tratado de hacer las bendiciones del Antiguo Testamento que daba el sumo sacerdote y las bendiciones en el Antiguo Testamento, basándome en lo mismo que pedían o que daba el sumo sacerdote. En Números, las bendiciones del Antiguo Testamento la podemos encontrar allí en el libro de Números, capítulo 6, 22 al 26. Y vamos a ir, por ejemplo, versículo por versículo. La primero que dice es: Jehová te bendiga y te guarde. Esa era la bendición del Antiguo Testamento. Es decir, Dios te dé protección. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos la protección
que Jesús trae para cada una de nuestras vidas. Cuando Jesús está orando en el capítulo de San Juan, capítulo 17, versículo 11, dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. En el versículo 15 del mismo capítulo dice: no pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Cuando Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 5, nos dice que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para el tiempo postero. Y si leemos primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, podemos decir, ¿verdad?, que Jesús guarda al nacido de nuevo y el maligno no le toca. Así es que, en el Antiguo Testamento, Jehová te bendiga y te guarde, y ahí te quedas. Bueno, así es lo que decía, ¿no? Pero fijémonos, hermanos, las bendiciones que nos trae Jesús, de protección para cada una de nuestras vidas, de protección de cada una de nuestras almas. La segunda es: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, es decir, iluminación. Y queridos hermanos, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y qué interesante, queridos hermanos, que podemos ser iluminados por la luz del Señor Jesucristo. Si no hubiese sido así, sin duda que no estaríamos aquí. Seguiríamos vagando en nuestro pecar, en nuestro caminar, pero no habríamos sido levantados, tocados en nuestros corazones, para ver verdaderamente quién éramos nosotros y qué era Dios. Y de alguna forma, ¿verdad?, nos dice también Pablo cuando escribe a los Corintios, que dice que Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, 6. Anteriormente, en el capítulo 6, habíamos visto, ¿verdad?, de que los hebreos, estos que habían creído, habían sido iluminados con el don celestial, ¿verdad? Y habíamos visto que el don celestial no es otro que Jesús de Nazaret, gloria al Señor. Así es que, fíjense, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y Jesús ha hecho mucho más que unas palabras, ha hecho hechos con cada uno de nosotros, trayendo la luz en cada uno de nuestros corazones, mostrándonos su don celestial, ¿verdad? Y diciéndonos: yo soy la luz del mundo. La tercera cosa es: Jehová tenga misericordia de ti. Y bueno, hermanos, si recordamos algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, recuerdan el pasaje, ¿verdad?, de Mateo 9, 27, cuando dos ciegos claman: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la pregunta sería: ¿tuvo misericordia Jesús de ellos? Porque los llevó a un lugar aparte. Y Jesús a veces quiere llevarnos a un lugar aparte, olvidándonos de la multitud, ¿verdad? Y les preguntó: ¿creéis que yo puedo hacerlo? Sí, Señor, lo puedes hacer. Y les dijo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Luego, ¿qué derramar de misericordia del Señor para con aquellos dos ciegos? Jesús nos contó una parábola allá en Mateo 18, 27. Recuerdan aquel deudor que debía mucho y no podía pagar, y allí se postró y dijo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo voy a pagar, que no vendas a mi mujer, que no vendas a mis hijos, que Señor. Dice que aquel Señor, dice que fue movido a misericordia, y dice que ¿qué le hizo? Le perdonó. Después la historia continúa de otra forma, pero lo que quiero recalcar es esto, ¿verdad? Cómo Jesús, cómo Dios muestra su misericordia de una forma real en cada una de nuestras vidas. ¿Recuerdan cuando vino un leproso? Lo recoge Marcos 1:41 y le dice a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Imagínense, un leproso. Y dice que Jesús, movido a misericordia, teniendo misericordia de él, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Teniendo misericordia, queridos hermanos. Dios es rico, dice Pablo a los Efesios, que Dios es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. Qué bueno,
el amor del Señor Jesús, ¿verdad? Pablo dice, cuando habla a 1 de Timoteo 1:13, dice que fue recibido a misericordia, pero fui recibido a misericordia. Y Pedro, cuando escribe, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia viva, incontaminada, allá en los cielos. Aleluya, bendito sea Dios por su gran misericordia, por su grande misericordia. No es solo misericordia, sino gran misericordia. Comparamos un sumo sacerdote del Antiguo Testamento, el nuevo sacerdote del Nuevo Testamento. Y la última verdad de Números 6, 22 al 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Paz. Y hermanos, nadie como Jesús para darnos la paz. Dice que en Colosenses 1:20 que Jesús hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Hizo la paz para cada uno de nosotros. Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz. Y Jesús, cuando resucitó, ¿cuál fue la primera palabra que le dijo a sus discípulos? Paz a vosotros, paz a vosotros. Así es que, hermanos, Pablo nos vuelve a recordar, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Así es que vemos la bendición del Antiguo Testamento y la bendición de nuestro sumo sacerdote en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿No están muy convencidos? La del Nuevo Testamento, no cabe duda. El sacerdote del Nuevo Testamento nos va mejor. Esto me hacía recordar un pasaje allá cuando Jacob se va a morir y empieza a bendecir a todos sus hijos. Y cuando llega a José, una de las cosas que le dice a José es, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Y queridos hermanos, las bendiciones de Jesús, de nuestro sumo sacerdote, son mucho mayores que las del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. A su nombre, gloria, bendito sea el Señor. Aleluya. Así es que, ¿qué responder? Pues que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, quien desde el cielo nos manda su bendición y quien hace posible que la paz y el amor con fe de Dios estén en nuestras vidas. Efesios 6, 23 y 24. Que la gracia del Señor sea con nosotros. ¿Saben? ¿Cuál es el último versículo de Apocalipsis, hermanos? ¿Lo saben ustedes? A ver, ¿cuál? ¿Ven, Señor Jesús? Eso creía yo también, pero no es ese. Si lo miran es, la gracia sea con vosotros. Yo también creía que era ese y lo busqué y vi que es la gracia. Hermanos, gracia de principio, gracia a fin del Señor Jesucristo para con cada una de nuestra vida. Y es Jesús quien hace posible. En casi todas las epístolas de Pablo, el punto final de sus cartas era la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. La paz de Dios sea con todos los que estáis en Cristo. Primera de Pedro 5, 14. Tercera de Juan 15, ¿verdad? Dice, cuando está escribiendo a Gallo, el último versículo también le dice, la paz sea contigo. Gallo, la paz sea contigo. Y, hermanos, Jesús es el poderoso para guardarnos sin caída y presentar sin mancha, ¿verdad?, delante de su gloria. Jesús es el que hace posible que la gracia del Señor, cuando Pablo da esa bendición que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Quién hace posible eso? Jesús, Jesús y Jesús. Es el único que hace posible estas bendiciones para cada una de nuestras vidas. Por eso, el autor de Hebreos, hemos leído ahora anteriormente los versículos desde el 1 al 5, que dice, ahora bien, ¿qué es lo que venimos diciendo? Lo que venimos diciendo, el punto principal, es que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que está en los cielos. Y creo que
los discípulos de aquel entonces podrían, de alguna forma, queridos hermanos, dar esta respuesta. Y dar una respuesta de decir que el sumo sacerdote, ¿verdad?, que tenemos no muere, como morían los del Antiguo Testamento. Nuestro sumo sacerdote es aprobado por Dios y ungido por el Espíritu Santo. Hemos leído los pasajes, ¿verdad?, o hemos mencionado el pasaje del bautismo de Jesús y de la transfiguración de Jesús, pero también hay un pasaje allá en el libro de Hechos, capítulo 10, 38, donde dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo prodigios, maravillas y señales en medio del pueblo. Hermanos, nuestro sumo sacerdote es aprobado por Dios y ungido por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, queridos hermanos. Debía de ser muy importante para los hebreos, ¿verdad?, de aquella época. Jesús es quien ha traspasado el velo y ha entrado en el cielo con su propia sangre. No con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Es Jesús quien intercede por nosotros como sumo sacerdote. Es el que nos ha reconciliado con Dios por su sangre vertida en la cruz. Es el que nos bendice desde el lugar santísimo por excelencia, que es el cielo, queridos hermanos. Y creo que aquí podríamos, ¿verdad?, cada uno de nosotros, yo me hubiese sentido tentado, ¿verdad?, a confesar, a compartir qué bendiciones te ha dado Jesús como sumo sacerdote desde el cielo hoy en día, pero que llegan a tu vida. ¿Hay alguien que quiera compartirla? ¿Alguien? A ver. Todos se enmudecieron. Pero venga, un valiente, una valiente que de alguna forma quiera decir, yo quiero confesar esta bendición del Señor Jesús para mi vida. Eso a veces es mejor que una predicación, ¿sabes? Yo me acuerdo de cuando escuchaba testimonio y decía, sí, pues si Dios puede hacer eso, pues Dios también lo puede hacer conmigo. ¿Nadie? Bueno, seguimos. Entonces, ¿seguimos? Vale. Entonces, queridos hermanos, si Jesús es todo esto, hasta ahora estamos viendo lo que hace Jesús. Ahora, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Frente a tener este gran sumo sacerdote que hace tantas cosas, que intercede por nosotros, que no va a morir jamás, que es eterno, que es maravilloso, que nos llena de sus bendiciones, de su gracia, de su paz. ¿Qué vamos a hacer frente a todo esto? Lo leeremos y estudiaremos más adelante, pero a mí me gustaría, leer en Hebreos 10, los versículos del 19 al 25. Busquen en sus Biblias y vamos a leer Hebreos 10, versículos 19 hasta el 25. Bueno, ya me están mirando todos, entiendo que todos lo tienen, ¿no? Bien. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, hermanos, ahora vamos a sacar nosotros provecho de todo lo que ha hecho Jesús como sumo sacerdote. ¿Y qué podemos hacer? Pues, en primer lugar, hemos cantado que tenemos libertad, ¿no, hermanos? Sí, pero no solamente para hacer lo que nosotros queramos. Nos dice la Biblia que para algo más espiritual también. Jesús dijo, poned vuestra mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces el cristiano es alguien que no solamente vive con los pies en la tierra, sino que puede levantar sus ojos al cielo y mirar las cosas de arriba. Y dice que la libertad que tenemos es para entrar en el lugar santísimo. Y tal vez esto nos toque a cada uno de nosotros y a decir, y preguntarnos,
¿Y cuándo entro yo en el lugar santísimo? Porque hay muchas veces que podemos decir, bueno, ya está, he hecho unas oraciones y ya está. Pero entrar en el lugar santísimo, hermanos, es algo diferente. Entrar en el lugar santísimo es contemplar la gloria de Dios. Entrar en el lugar santísimo es sentir el amor de Dios. Entrar en el lugar santísimo es que el Espíritu Santo nos pueda recordar palabras de las que habló Jesús. Entrar en el lugar santísimo es entrar en un lugar de misericordia, de bondad. Y tenemos libertad para hacerlo. Puedes hacerlo, podemos hacerlo, amén. Amén, podemos hacerlo. Así es que, ¿por qué vamos a hacer de menos a Jesús siendo ese gran sumo sacerdote? ¿Por qué le vamos a hacer de menos no echando mano de lo que Él ha ganado para cada uno de nosotros? Tengamos libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, ¿verdad? Dice, otra de las cosas que dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos a Jesús, ¿verdad? Con un corazón sincero, libres de autojustificación. Señor, si estoy aquí, si soy lo que soy, no es por, ahí tú lo has dicho, no es por lo que yo haya hecho, sino por tu misericordia. Porque la misericordia que tuviste para tocar al leproso, ha tocado mi vida, has tocado mi vida. Y esa misericordia es lo que, bueno, pues me hace andar, caminar con ese gozo, con ese entusiasmo, a veces con las luchas y las pruebas, pero sabiendo que tú eres mi ayudador. Aleluya. Teniendo libertad, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Las monedas es algo que fluctúa, sube y baja, como la temperatura, sube y baja, ahora vienen las bajas. Ya hemos tenido julio y agosto, que hemos tenido las altitas, ahora toca bajar. Pero nuestra fe, hermano, nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que porque tenemos ese gran sumo sacerdote, que mantengamos esa fe sin fluctuar, ni arriba ni abajo, sino que miremos y corramos la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús. Amén. Aleluya. Independientemente, a veces nos sentimos fatal, pero Jesús cambia porque yo me sienta fatal por mis pruebas, por mis luchas, por mis disgustos. Él no cambia. Entonces, mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque Él es fiel y Él no nos va a dejar ser tentados, ser probados, más de lo que podemos aguantar. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos. Qué importante, hermanos. Parece que nos volvemos rutinarios y, bueno, tiene su importancia. Cuando yo hoy saludaba a María Jesús, digo, María Jesús, ¿cuál mano? ¿La derecha o la izquierda? Dice, hoy las dos, toma. Digo, eso es que está mejor de la mano. Entonces, hermano, nos juntamos para disfrutar del amor que Dios ha derramado en cada una de nuestras vidas. Y no debemos de dejar de congregarnos, porque el Salmo 133 dirá, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en amor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? No me dejen cortado ahora. Porque allí envía al Señor su bendición y su vida eterna. Aleluya. Y queridos hermanos, dice que esa bendición y vida eterna es como un ungüento, ¿verdad? En esta mañana, hoy es domingo, y nos hemos puesto en nuestras colonias, pero venir, estar aquí, juntarnos, recibimos la unción de arriba. Amén. Y es así que huele bien. Aleluya. Amén. No dejemos de congregarnos. Así es que, hermanos, yo creo que hemos de sacar provecho de la obra de Jesús, ¿no? Ya que Jesús ha hecho tan buenas cosas, vamos a sacar provecho de lo que Él es y de lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y nos hemos quedado leyendo, queridos hermanos, en el versículo de Hebreos 8, en el versículo 5, ¿verdad? Pero vamos a leer ahora, porque sigamos. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y, queridos hermanos, me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, este versículo cuando dice, mejor pacto, mejores promesas. Sin duda que lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros, queridos hermanos, es mucho mejor. El mejor pacto, ¿por qué? El mejor ministerio, ¿por qué? Porque su actividad no está en la tierra, su actividad está en el cielo, allí. Y desde allí tiene todo el poder, toda la gloria para ayudarnos, para sustentarnos a cada una de nuestra vida. Un mejor pacto, si miramos el pacto antiguo, si quieren lo apuntan, porque tengo que ir un poco rápido. En Éxodo 24, los versículos 6 al 8, se nos cuenta, ¿verdad?, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando les sacó de Egipto. Les dice cómo leyeron toda la Escritura y les dijo Moisés, esto es lo que Dios manda. Y ellos dijeron, haremos todo esto, vale, obedeceremos. Y lo señó con sangre, ¿verdad? Sangre de un animal, la esparció sobre ellos. Pero vamos después a Jeremías capítulo 31, 32, Jeremías 31, versículo 32, donde dice, Dios se queja, ¿verdad?, de que no han sido fieles a ese pacto. Dice, mientras que yo sí he sido fiel, porque he sido como un marido, qué interesante, o sea que los maridos tenemos que ser fieles. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? Dios está hablando así, ¿verdad? Diciendo, aunque yo fui un marido para ellos, pero ellos me abandonaron y dejaron mi pacto. Ese fue el pacto del Antiguo Testamento. Sin embargo, el nuevo pacto es el que menciona y hemos leído aquí, que estaba anunciado desde Jeremías capítulo 31 también, pero a partir del versículo 33. Vienen días en que yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Ese es el nuevo pacto. Y recuerdan cuando Lucas, en el capítulo 22, versículo 20, Jesús, allá en la última cena que tuvo con sus discípulos, les dije, esta es la sangre del nuevo pacto. Y qué interesante, queridos hermanos, Jesús ha hecho un mejor pacto, mejores promesas sobre cada una de nuestra vida. El antiguo pacto estaba basado en las ofrendas y sacrificios por los culpables del pecado. Estaba enfocado en un edificio físico para adorar. Era una sombra y las leyes eran incumplidas por la gente. En el nuevo pacto, el sacrificio es de Cristo sin mancha. En el nuevo pacto está enfocado no ya en un edificio, sino en el reino de Dios establecido en el corazón de los creyentes. ¿Recuerdan cuando dijo Jesús, no dirán mi reino está aquí ni está allí, sino que está dentro de vosotros, en vuestros corazones? Hermano, el nuevo pacto, si el antiguo era una sombra, el nuevo pacto es una realidad. Jesús es la realidad, ¿verdad? Y el nuevo pacto son las leyes que fueron cumplidas por el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Él nunca cometió pecado. Él le dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Había una buena oportunidad para que alguno se hubiese levantado y hubiese dicho, pues yo te vi, pero todos callaron, porque jamás el Señor Jesucristo, en su boca jamás hubo engaño, jamás hubo una mentira, jamás hubo un mal actuar. Luego todas las leyes fueron cumplidas en el Señor Jesucristo. Y frente a todo esto, queridos hermanos, que estamos recordando hoy y que el autor de Hebreos se lo recordaba, ¿qué decir nosotros, queridos hermanos? Pues yo lo resumía en una palabra. Gracias, Señor. Y gracias, yo les he dicho, ¿verdad?, que el libro de Hebreos me está ayudando a descubrir un Jesús más amplio, un Jesús, una obra mucho más gloriosa, tal vez.
y decir gracias, Señor, por comprarnos no con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa, con algo mucho más valioso, tu sangre preciosa. Y consideremos el gran favor de Dios, hermanos. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Alguien comprado. Alguien comprado. A mí me ha comprado alguien. Así es que tengo un Señor. ¿Amén? Amén. Y cuando el mal aceche a mi alrededor y nos quiere arrastrar a una condición de pecadores, podamos decir, efectivamente, yo soy el que antes pecó, pero ahora puedo alzar mis ojos a los cielos y considerar a quién es mi ayudador, porque no quiero deshonrarle. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque no tendré que justificarme algún día delante de Dios, el día que me llame a su presencia, porque soy justificado por la fe en Cristo. Amén. Y hermano, ¿se imagina esto? ¡Qué descanso! Porque comparecer delante del Dios tres veces santo, pero gracias a Jesús, que puedo comparecer delante de Dios sin preocupación, sin carga, porque he sido justificado por Él. Gracias porque el velo que daba acceso al lugar santísimo fue roto, y ahora en el cielo, ante su trono, mi corazón disfrutará de una relación de amor y comunión con el Padre, gracias a la obra de Jesús por mí. Amén. Gracias a Dios por darme su perdón, su protección, su misericordia y su paz, y todo por el sacrificio de su cruz, todo por el sacrificio de la cruz. Gracias porque podré cantar en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, a Él gloria, aleluya. Amén. Algún día podré cantar así. O tal vez como lo dice en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, donde dice, digno eres de tomar el libro y abrir todos sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y allí estaremos todos juntos dando gloria al Señor Jesús. Así es que, por todo ello, gracias al Señor Jesús. Y yo espero que ahora vamos a inclinar nuestras cabezas y que tú, desde lo profundo de tu corazón, puedas hacer una acción de gracias especial al Señor Jesucristo. Tal vez personas que no están muy duchas en el conocimiento, ¿verdad?, de la Biblia, esto les haya podido sonar un poco difícil de asimilar. Pero creo que es el momento de que puedas volverte al Señor Jesús y decirle, Señor, quiero conocerte más, quiero saber de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, quiero saber de todas las cosas que tú has hecho por mí. Es un buen tiempo para que desde lo profundo de tu corazón tú puedas clamar también al Señor Jesús. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.